Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos pues aquí en nuestro seminario permanente de IGLOM. Esta es nuestra octava sesión ya, estamos en octubre, nuestra octava sesión donde tenemos el gran gusto de contar con nuestro amigo y colega, el doctor Luis Rodríguez, que como ustedes recordarán, iba a presentar su trabajo en meses anteriores, pero por un problema no pudo, pero hoy lo estamos cumpliendo. Él nos va a hablar de autonomía, gobernanza y otras utopías municipalistas en el sureste mexicano. Me voy a permitir dar lectura muy breve a su síntesis curricular, que como se imaginarán es muy amplia. El doctor Luis es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en en antropología social por el Colegio de Michoacán y doctor en ciencias sociales por el Colegio Mexiquense. Ahora es investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur de la UNAM. Tiene numerosas publicaciones sobre antropología, antropología política, análisis de políticas públicas, gestión local. eh, eh, Tiene pues un número muy amplio de publicaciones. La más reciente es Democracia, Cultura Política y Ciudadanía en el México de hoy. También ha sido seleccionado entre las mejores obras sobre política mexicana y reseñada en el Handbook of Latin American Studies y Antropología y Acción Pública. Actualmente es representante institucional de CIMSUR ante la Red Centroamericana de Antropología y es miembro del grupo de trabajo sobre gobernanza del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales Complejos, RELASC, y de la Red de Investigaciones sobre Gobiernos Locales, IGLOM, del que nos estamos muy orgullosos de tenerlo aquí entre nosotras. Pues si te parece bien, doctor Luis, sin más preámbulo, pues te cedemos la palabra. Tenemos hasta una hora más o menos para dejar un poquito de tiempo para las preguntas, si te parece bien. Entonces, pues adelante y gracias otra vez por estar con nosotras. Al contrario, muy buenas tardes a todos los que nos ven desde esta plataforma. Muchísimas gracias por su presencia. Siempre un gusto estar con ustedes y un honor al ser parte de la red IGLOM, poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a mi trabajo sobre los gobiernos locales. Como bien lo plantea el propio título, este, mi eje central es pensar en cuáles son las ideas, las normas, los valores que guían el comportamiento de diversos actores en torno a esta instancia de gobierno que conocemos como el municipio. Lo que voy a comentar, voy a tratar de ser muy breve porque se trata de un trabajo que está en proceso. Me parece que tenemos que hacer una reflexión ahora y lo que estoy compartiendo ahora es como un intento de una puesta al día de lo que ha estado pasando en términos de gobiernos locales, que toma como eje Chiapas, porque es donde estoy asentado y donde hago gran parte de mi trabajo etnográfico, pero también tratando de incluir algunos de los aspectos y modificaciones y acciones sociales que han ocurrido en lo largo y ancho de lo que llamamos el sureste mexicano. Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, que cada uno de estos estados tiene su propia tesitura y su propia forma de expresar los conflictos en torno a los gobiernos locales, pero que desde mi punto de vista han vivido algunos procesos semejantes, paralelos, conforme a las políticas del Estado. Bueno, pues iniciando un poco bajo la tradición antropológica con alguna entrada etnográfica, pues les voy a comentar lo siguiente, ¿no? Tenemos hoy día que a poco más de 30 años del levantamiento zapatista en Chiapas, ya vivimos una nueva situación con lo que ha sido su principal utopía
para apuntalar su proyecto político. El 5 de noviembre del 2023 se anunció el cierre de los caracoles y municipios autónomos, teniendo como eje legitimador de esta acción, de esta decisión, el asedio por parte del crimen organizado, dejando, señalaba el comunicado, en manos de las autoridades comunitarias, continuar con el proyecto y se creó posteriormente en su lugar la estructura de asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas. En estos últimos años, además, han celebrado encuentros internacionales rememorando el inicio del alzamiento, los logros de los gobiernos autónomos, pero también algunos que han tenido como el título de encuentros artísticos, en los que la demostración, o al menos lo que para mí me parece muy significativo, es que la demostración de disciplina militar han sido partes sobresalientes de estas actividades. Además, en los, en los últimos meses se ha reactivado lo que ellos mismos han denominado la guerra de baja intensidad en contra de comunidades zapatistas, con el desalojo de simpatizantes de esta causa del predio Belén en el municipio de Ocosingo, que consta de 47 hectáreas que fueron recuperadas en 1994 en una acción de un operativo conjunto entre fuerzas policiales locales, estatales y también militares, que ocurrió a finales de septiembre de 1900, del 2025 de este año, ¿no? Apenas. Aunado a ello, luego de un breve reflujo, han tenido continuidad las caravanas migrantes, que una vez que han cruzado la frontera Chiapas-Guatemala, se organizan para continuar con mayor seguridad su tránsito por el país, que en los últimos años se ha modificado por su mayor diversificación del lugar de origen de estas personas y porque recientemente ya no se plantean como punto de destino la frontera México con Estados Unidos, sino que ahora han pretendido simplemente llegar a la Ciudad de México y desde ahí buscar nuevos lugares para establecerse, ya sea en ese mismo destino o en otros cercanos. También, y a contracorriente de los flujos generalizados de los desplazamientos, surgen los desplazamientos forzados en todas las latitudes del Estado, que han marcado un tema urgente que atender y que alcanzaron un punto álgido con el desplazamiento de población en julio del año pasado, principalmente desde el municipio de Frontera Comalapa hacia Cuilco, en Guatemala. Desplazamientos forzados motivados por el crimen organizado que en la disputa por su territorio entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación han tenido una reconfiguración y que generaron justamente el año pasado la creación de un nuevo cártel, el cártel Chiapas-Guatemala, así como acciones que tienen que ver con la incursión de fuerzas de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la FIR, conocidos popularmente como los PACALes, que son una fuerza policíaca de élite de Chiapas que incursionaron en Guatemala el 8 de junio del 2025 a través del punto fronterizo que une a la Mesilla en Tapachula, del lado mexicano, con la Democracia, departamento de Huehuetenango, del lado guatemalteco. Y esto trajo la consecuente movilización de fuerzas militares en ambos lados de la frontera y no han estado exentos de tensiones diplomáticas. Todo esto parece ser que va más allá del ámbito municipal, pero sin embargo toma una tesitura y toma un aspecto central en el cual se tienen que tomar decisiones desde lo local. Además de esto, bueno, todos sabemos, en el 2024 viene el proceso electoral que ha sido calificado como el más complejo en la historia reciente del país y que ha estado marcado por acontecimientos que regresaron los reflectores de la prensa a la entidad por la multiplicación de la violencia vinculada
al crimen organizado y que ha tenido un alto impacto en este proceso. Chiapas fue el estado que contabilizó el mayor número de candidatos que renunciaron o fueron asesinados y, paradójicamente, a pesar de la delicada situación y del descontento generalizado, el resultado electoral volvió a pintar de color guinda al Estado. Los gobiernos municipales y el estatal, en concordancia a la dirección que se imprimió desde el Plan Nacional de Desarrollo, dicen retomar a la gobernanza como uno de sus ejes de acción. Paradójicamente, al menos en Chiapas, los proyectos bandera, como lo son revivir aquel viejo proyecto de la construcción de una supercarretera que conecta a San Cristóbal de las Casas con Palenque, y el programa Chiapas Seguro, han roto alianzas construidas por años entre organizaciones indígenas campesinas, partidos y de la sociedad civil, así como los llamados pactos entre el gobierno, los gobiernos locales y los grupos del crimen organizado, lo que ha devenido en una reactivación de la protesta social a través de organizaciones indígenas campesinas, la multiplicación de conflictos con la reactivación de las demandas zapatistas y la sensación de que la única respuesta posible solo podrá llegar a través del confrontamiento armado y las decisiones autoritarias. Estos acontecimientos tienen tras de sí una larga historia que pasa por los gobiernos locales, lo cual me lleva a plantear la pregunta general sobre cómo es que las autoridades municipales enfrentan esta creciente complejidad y cuáles son las acciones y sus propuestas que dirigen sus nuevos esfuerzos hoy en día. Desde luego, toda esta complejidad plantea retos teórico-metodológicos. Por la situación en el Estado, vinculado a la violencia, al crimen organizado, pues se ha complicado mucho hacer el trabajo etnográfico de campo. Incluso el año pasado tuvimos, por parte de nuestra institución, pues la prohibición para realizar trabajo de campo en ciertas regiones, principalmente en la zona fronteriza, donde yo he realizado trabajo desde hace 20 años, con lo cual hace complejo entender cómo podemos generar una investigación y nuevos conocimientos con este contexto, no solamente local, real, a nivel de piso, sino también con un contexto institucional que no nos permite realizar de manera amplia esto que, al menos desde la antropología, siempre planteamos: el ejercicio etnográfico, el trabajo de campo in situ. Para esto, bueno, algo que hay que reflexionar y que propongo generar en este documento que será parte de estos resultados que hoy adelanto, es una reflexión teórico-metodológica, en donde habrá que poner en el centro que gran parte de nuestro quehacer científico desde las ciencias sociales está marcado por una observación de tercer orden. Ya no estamos como personas que están dentro de los procesos, sí lo estamos, pero no es nuestro objetivo científico. Como bien dijeran nuestros cánones, lo que observamos son a esos sujetos, a esas sensibilidades andantes que interpretan su propio contexto y crean un contexto cultural. Pero ahora, bajo estas nuevas circunstancias, además, tenemos que echar mano de otras fuentes. La importancia de haber tenido ya un trabajo previo me da la posibilidad de acceder a actores, a lo que llamamos en antropología nuestros informantes clave, por otras vías. Y entonces lo que nosotros tenemos ya no es la observación directa in situ, sino también la interpretación
de esos mediadores que nos proporcionan información. Y esta información pues toma diferentes vías. En mi caso particular, bueno, cuando me encuentro con mis informantes que salen de la zona de riesgo y podemos dialogar y charlar al respecto. También, pues diálogos, charlas, entrevistas dirigidas no solamente con estos colegas que salen, sino también con otros informantes conocedores de la región que pertenecen a redes de organizaciones sociales. Y de ahí, bueno, viene otra etapa de interpretación y de lecturas de lo que está sucediendo en el Estado. Entonces, por ahí va una beta de reflexión en en esta colaboración que quiero poner en la discusión sobre el contexto y a lo que nos obliga a realizar una observación de tercer orden, ¿no? Ya no vemos directamente a los sujetos que interpretan su situación cultural, sino vemos a otros sujetos que interpretan y que transmiten ideas. Y entonces, a partir de eso, nosotros en las ciencias sociales realizamos esta interpretación de tercer orden. Y desde luego, esto complica mucho el trabajo y sobre todo pensando en un estado con la complejidad cultural como es Chiapas. El, lo que les voy a comentar, pues tiene que ver con al menos tres regiones en Chiapas. La región Altos, la región del norte, la región del norte chiapaneco y la región selva fronteriza. Pues bien, vamos avanzando después de esta reflexión metodológica que me parece que es necesaria para pensar desde dónde tenemos nuestras fuentes de información, para señalar cuáles son para mí los principales proyectos, las principales utopías por las que ha atravesado el Estado. Esta revisión, que es una revisión que tiene que ver con mi propio trabajo etnográfico ya de mediano aliento desde hace 20 años acá en la entidad, y con los estudios que se han hecho al respecto. A mí me parece que estas utopías por las que hemos atravesado tienen que ver con, primero, el proyecto de autogobierno, segundo, la autonomía desde el punto de vista gubernamental, el proyecto del Estado de 1982 con Miguel de la Madrid y sus reinterpretaciones locales. Después del alzamiento zapatista, viene el proyecto de remunicipalización, también el proyecto de autonomía zapatista, el gobierno por usos y costumbres, las demandas por el gobierno, la elección de gobiernos por usos y costumbres como algo que mejoraría las condiciones de la población. Y hoy día, pues las demandas en torno al manejo y control, toma de decisiones en torno al nuevo fondo para las comunidades indígenas. Todo esto nos plantea nuevas ideas en torno a la gobernanza a la chiapaneca. No me quiero meter mucho en todas estas ideas y estos otros proyectos porque, bueno, tienen que ver tanto con el trabajo propio que he realizado como con una revisión de la producción en torno a todos estos temas, de los cuales, bueno, pues la bibliografía es amplia, pero que, bueno, brevemente me parece que es importante comentar que el proyecto de autogobierno en Chiapas surge por parte de las organizaciones indígenas campesinas fomentadas por el propio Estado, teniendo como un eje principal la zona norte de Chiapas y la zona selva. En particular, y el caso que conozco mejor es el caso de las Margaritas, conocido como el proyecto del Gran Poder Tojolabal. Lo que pasó en este momento fue
la creación de un gobierno paralelo, luego de que una de, un conjunto de organizaciones indígenas campesinas se acuerpan en torno a un partido de oposición para contender en el proceso electoral. En este proceso electoral, después de la denuncia del fraude, pues estas organizaciones generan procesos de consulta y al final resulta en crear un gobierno paralelo que llamaron el Gran Poder Tojolabal. Sus posibilidades de acción y de trabajo pues fueron obviamente limitadas al no contar con grandes recursos, no contar con los recursos que el Estado proveía para los gobiernos municipales, pero tuvo la ventaja de generar lo que ellos llaman la autoconciencia de atender las necesidades. Esta idea de la autoconciencia tenía como ejes, al menos desde mi punto de vista, el primer eje era la idea de gobierno cercano. La utopía, y digo utopía en el sentido no de lo imposible o lo irrealizable, sino en términos de la dirección, la idea de futuro que se podría construir. Entonces, para mí, lo que generó estos primeros proyectos de autogobierno en la zona norte y en la zona selva era la idea del gobierno cercano. No importaba si hubiera recursos o no para realizar obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Lo importante era el gobierno cercano, una autoridad que escuchara a la población y que además se pudiera identificar culturalmente con ese grupo. Entonces, aquí tenemos un primer elemento que después se actualiza en lo que ya les comentaba como los ejes principales de estos procesos en las demandas de remunicipalización. Como es de todos conocido, después del alzamiento zapatista, después de las primeras fases, después de los diálogos para la paz, una de las demandas y un eje de trabajo fue la creación de municipios. Desde el punto de vista zapatista, pues estaba el tema de crear nuevos municipios y la respuesta estatal parecía dar, parecía dar cuenta y generar acciones para tener gobiernos cercanos. En este sentido, bueno, pues ahí está el proceso alborista, la remunicipalización del Estado, se crearon 7 nuevos municipios en 1997 y se generan muchas demandas, no solamente las demandas zapatistas, nuevas demandas locales, de otros espacios donde no había un eje o una presencia significativa de zapatistas, ni siquiera de milicianos, en donde también se reaviva esta idea de gobierno local y del gobierno cercano. Actualmente, esta demanda ha tenido una etapa de reflujo, desde luego porque no ha habido la voluntad política para escuchar a los actores locales que han levantado la voz en torno a crear nuevos municipios. Pero sí es importante señalar que al menos en la región que yo mejor conozco, en la frontera, hay una demanda que surge desde el periodo alborista a la par de este proceso que culmina con la creación de 7 nuevos municipios en 1997, que tiene como eje a la localidad de Nuevo San Juan Chamora. Actualmente ellos dicen que siguen con su demanda vigente, quieren tener un gobierno cercano para no tener que trasladarse en trayectos que con buenas condiciones les llevan 4 horas para llegar a la cabecera municipal, porque además hay que salir del territorio municipal
para reintegrarse y llegar a la cabecera en las Margaritas. Y dicen que su aliada actual pues es la diputada local por el PT, Atana María Ruiz Solís, pero es una utopía, una idea, una expectativa a futuro que desde mi punto de vista tiene muy pocos visos de realizarse, dadas las condiciones actuales en el panorama político. Porque si bien PT y y Morena son aliados, pues en el fondo, en el Congreso local, estas demandas, estas solicitudes no han tenido mayor eco. Desde luego, bueno, tenemos el proyecto autonomista del Estado, del cual no voy a profundizar más porque quienes nos ven y quienes nos escuchan aquí de manera directa, pues saben muy bien esta idea de autonomía, de gobierno que tiene su propio recurso y tiene su capacidad de generar sus reglamentos locales a través de sus cabildos, sus ayuntamientos, pero que, bueno, siendo un proyecto de carácter estatal, genera siempre reacciones en contra, exactamente, reacciones a sus acciones. No, no, no tenemos un estudio profundo en torno a cómo se generan los acuerdos para generar lo que hoy día llamamos la gobernanza. Hay una serie de iniciativas en Chiapas que me parecen que son importantes y que tenemos que llamar la atención sobre ellas. Desde luego, la autonomía zapatista, ¿no? Que bueno, ya les comentaba al inicio, pues viene el cierre de lo que fueron las juntas de buen gobierno, los caracoles y nuevos sucesos, en donde la autonomía se sigue viendo como un acceso a mecanismos colectivos de toma de decisiones, en donde lo que tenemos que observar es justamente esto, la decisión, desde mi punto de vista. Las opiniones son encontradas, siempre ha habido desertores de las comunidades zapatistas, en donde su opinión siempre es en contra, y la frase que yo he escuchado de manera muy reiterada es, nos dejaron sin nada. El proyecto de autonomía nos dejó sin nada. No tuvimos acceso a recursos del gobierno, no nos permitieron gestionar con gobierno algún apoyo, pero tampoco tuvimos nada más de ello. Y eso lo sitúo como en una parte muy concreta y material de esta idea de la autonomía. Sin embargo, también están los que permanecen, en donde la esperanza, la expectativa de un mejor futuro se mantiene. Y ahí es donde encuentro esta como frase clave, es esta parte de cuando hablan de la nueva fase del cambio o la nueva fase de la autonomía, ¿no? Es una nueva etiqueta para ver estas expectativas hacia futuro. Algo más va a venir. Nadie sabe decir concretamente qué es eso nuevo que va a pasar, pero algo nuevo está pasando, ¿no? Desde luego, esto ha generado algunos aspectos que en el contexto del Estado ha llevado una nueva coyuntura de enfrentamientos. Justamente a ese proyecto bandera del gobierno estatal de la supercarretera San Cristóbal Palenque, pues atraviesa por territorios de influencia zapatista, en donde, bueno, estas acciones recientes de desalojos, poblaciones que están en contra de la realización de esta obra, pues ha generado enfrentamientos, ha generado movilizaciones, en donde podemos ver nuevamente la idea, la utopía de la libre determinación.
Si los pueblos no han sido consultados, ellos no han decidido a favor de la realización de estas acciones por parte del gobierno estatal. Entonces, me parece que aquí tenemos una nueva idea eje de lo que ha movido la acción en torno a la municipalidad. También tenemos que tomar en cuenta que a estas reacciones, a estas nuevas movilizaciones, surgen o salen de esa etapa de reflujo viejos movimientos sociales. En particular, en contra de este tipo de acciones, viene el movimiento por la vida y la defensa del territorio, el Movedite, que años atrás tuvo una efervescencia, un ciclo de enfrentamientos, de movilizaciones muy importantes, vino a una etapa de reflujo y gracias a estas acciones se vinculan nuevamente, se reorganizan para hablar de la libre determinación. Aunque podríamos pensar que esta movilización, el Movedite, toma parte del movimiento zapatista, no es así. No son idénticos, no son los mismos actores, son actores distintos, con simpatía, sí, y con reacciones y movilizaciones en contra de las acciones del gobierno actual. Entonces, aquí me parece que hay otro eje que es importante revisar para entender y comprender cuáles son los proyectos hacia futuro. Me parece también que otra de las demandas muy importantes tienen que ver con la elección del gobierno a través de los llamados usos y costumbres. Este eje me parece que también tiene por detrás una idea utópica en torno a la libre determinación de los pueblos. Aquí podemos encontrar mucha bibliografía también. Yo marcaría como el trabajo pionero de Juan Pedro Viqueira, que en paz descanse, y de Billy Van Sonleiner, en torno a cómo en un contexto de democracia formal procedimental se realizan de manera paralela y conjunta para fortalecer los procesos electorales. En este trabajo hay que reconocer también el gran apoyo que tuvieron por parte de Edmundo Enríquez y María Eugenia Herrera, del ahora Instituto de Participación Ciudadana de Chiapas, en ese libro coordinado en el que dan cuenta cómo este entrecruces de usos y costumbres y partidos tienen una problemática relación, pero que a final de cuentas se construyen mecanismos de solución de las tensiones a fin de que un proceso previo de consulta de usos y costumbres conduzca a la nominación de candidatos por la formación de partidos. En el caso de los Altos, es paradigmático el caso de Uchuc. En un contexto que ha vivido un largo aliento de conflictos que han sido documentados por nuestras colegas Araceli Burguete, Cruz Rueda y también nuestro amigo Manuel Koch. Pero también pongo aquí en la discusión y lo recomiendo para que lo revisen el trabajo de Eric Emanuel Pérez sobre el conflicto y los simbolismos asociados a la esencia indígena celtal para legitimar el cambio. Después de este largo aliento de conflictos, pues viene el reconocimiento en donde, según el Instituto Electoral del Estado, en una consulta indígena, el 59.18% votó por el cambio a sistemas normativos y el resto por conservar el régimen de partidos. Desde luego, parte de las discusiones centrales tienen que ver con el dictamen antropológico sobre qué es eso de usos y costumbres y en dónde está el eje de la indianidad, ¿no? Ese sustrato cultural específico para legitimar los cambios que ha sido discutido por Elisa Cruz Rueda y otros colegas,
Pero también, bueno, después de todo esto viene el proceso de elecciones por esta vía de usos y costumbres y la reemergencia del conflicto durante un largo periodo, desde su reconocimiento en el 2022 hasta la realización de nuevas elecciones por esta vía, supuestamente por esta vía, en el presente año. En el presente año surge un nuevo híbrido que no fue consultado con nadie. Fue una decisión desde arriba, desde el propio gobierno del Estado, con la idea de mantener la gobernabilidad, pero también operado a través del Instituto de, Electoral Estatal. Este nuevo híbrido es que la elección para presidente municipal se dio a través de boletas electorales, urnas, como cualquier otra elección, y posteriormente, 3 días después de esta elección, se realiza una asamblea general comunitaria a mano alzada para los cargos de la sindicatura y las regidurías. El resultado, bueno, no es de extrañar cuando hay una intervención de actores estatales en donde, pues, los, los ganadores fueron de la misma facción u organización política, en donde, bueno, las interpretaciones de lo que está pasando es que los viejos cacicazgos o nuevos cacicazgos apoyados por aquellos viejos que fueron removidos o que desaparecieron prácticamente de la arena electoral con el cambio a usos y costumbres, este, estos nuevos son los que se vuelven a posicionar y toman el dominio del municipio. Desde luego, una discusión que se desata tiene que ver con la valía del procedimiento de usos y costumbres. En una entrevista con uno de los principales dirigentes de ese cambio en 2019, pues nos hablaba más bien de la traición de los dirigentes y de un proceso de intervención estatal legitimado por el tema de la violencia y de los conflictos existentes en la localidad. Ese es un caso que me parece paradigmático y que creo que hay que seguir reflexionando y pensando. Mi profecía de aquel entonces era que a partir de este logro del municipio de Ochuc, se generarían vivas manifestaciones para lograr el cambio del procedimiento de elección del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres o el sistema normativo interno. Para mi sorpresa, y lo que yo preveía, es que en el Estado solamente ocurrió una demanda aislada y sin mayor eco en la región norte de Chiapas. Pues bien, esto me parece que es un elemento importante para apuntalar la idea, las normas que tenemos que generar en torno a la libre determinación de los pueblos. Después de todos estos procesos, me parece que hay que analizar lo que ha pasado en términos de la gobernanza interpretada a la chapaneca. Como todos sabemos, pues el Plan Nacional de Desarrollo plantea como uno de sus ejes de trabajo la gobernanza, que nunca define, simplemente se reduce a señalar que tiene que ver con una idea del humanismo y esta receta discursiva de primero el pueblo, ¿no? Entonces, aquí es lo que tenemos que ver, es que hay que pensar qué es lo que pasa con estos ciclos. En las experiencias anteriores, excepto la experiencia zapatista, hay un ciclo que yo identifico, particularmente importante para comprender los, los ciclos políticos en el Estado.
En mi actual proyecto titulada Democracia y Acción Pública, la construcción de la gobernanza en el sureste mexicano, lo que planteo es que previo al proceso electoral hay una gran movilización de eso que conocemos como los operadores políticos, en donde se van planteando alianzas con los colectivos, las organizaciones indígenas campesinas, que han sido muy importantes acá en el estado, aunque están en un periodo de reflujo hoy día, pero que hay ese proceso. Y las organizaciones indígenas campesinas negocian sus espacios para integrar planillas a nivel electoral para el gobierno municipal. Sin embargo, una vez que el partido político gana el gobierno local, viene un periodo de reacomodos y de conflictos, porque ante las nuevas alianzas y las nuevas necesidades ya heredadas del gobierno anterior, pues esas alianzas se empiezan a desdibujar. Y después de esto viene un periodo de tensiones y de conflictos por parte de las organizaciones sociales en contra del ayuntamiento, en contra del gobierno local, lo cual dificulta su accionar, lo cual dificulta operacionalizar su acción pública. Lo que tenemos aquí entonces es que viene este periodo, se hace lo que se puede hacer, no tengo hoy día un recuento de, de los actuales gobiernos locales en torno a lo que prometieron y lo que han ido logrando, pero sí es importante señalar que después de este periodo, ante la cercanía de un nuevo periodo electoral, viene toda esta nueva reconfiguración de alianzas, que entra en este nuevo ciclo. Se hacen las alianzas, ganan, viene el conflicto y posteriormente, pues lo poco que se puede hacer desde los gobiernos locales con alguna idea central. A mí me parece que entonces tenemos que pensar qué es eso de la gobernanza. En términos muy pragmáticos y a partir de diferentes propuestas, cuando pensamos en gobernanza, pensamos en, lo voy a decir muy rústicamente, pensamos en contar cabecitas. Un mejor gobierno es aquel que suma más voluntades para su toma de decisiones y la implementación de sus acciones. Sin embargo, me parece que tendremos que ir un poco más allá de esta tarea para identificar que los diferentes autores, al menos aquí en nuestro contexto intelectual nacional, pues gente como Enrique Cabrero, Antonio Camus, Mauricio Merino, Luis Aguilar, pues nunca nos dicen que la gobernanza es eso. Sí nos advierten que tenemos que entender cómo resultan los acuerdos básicos entre las élites políticas y diversos agentes sociales para tomar decisiones. Sin embargo, lo que es la gobernanza, desde mi punto de vista, pues son las ideas, los valores que conforman los modelos de orientación política. Por eso, y sustentado en este punto, me parece que es importante entender estas utopías que ya les he comentado, que son las ideas que ordenan, o quizás no ordenan, pero sí al menos orientan las posibilidades de generar mecanismos de coordinación, generar acuerdos y generar acciones públicas. Entonces me parece que desde ahí partimos. Y hay una serie de espacios en los que he podido interactuar y tener a la vista. Desde luego el caso ya mencionado de Okchuk, en donde
En este año se realiza la elección por usos y costumbres en este nuevo híbrido que les mencionaba, ya no es los usos y costumbres como los entendíamos los antropólogos de los, de los 80 todavía en torno a esta costumbre asamblearia, ¿no? Sino este modelo alternado entre la intervención del Estado y la acción más comunitaria, pero también bajo los ojos de de los organismos estatales. Desde luego, el caso de Ochuk nos refleja, pues, datos de interpretaciones como que viene más de lo mismo. El proyecto autonómico, el proyecto de autogobierno, muere con esta intervención y el gobierno de los caciques de la cabecera retorna y las comunidades aparecen ya como satélites dependientes que solamente necesitan tener un recurso. Desde luego, la visión de las actuales autoridades en este municipio es que eso que podríamos llamar la gobernanza se reduce a repartir recursos para evitar conflictos. Y esto está muy alineado al proyecto estatal, ¿no? De un Chiapas seguro, este proyecto bandera. Por eso hacía referencia a ello, ¿no? Desde el inicio. El caso de San Juan Chamula, acá en Los Altos también, pues viene un nuevo gobierno de alternancia con Pascualito, una administración sin equipo administrativo ni capacidades de gestión, porque son nuevos, este personaje es un líder reconocido en el municipio, pero que nunca había estado involucrado en política partidista. Así es que casi todas las áreas del gobierno constitucional quedan en manos de las viejas estructuras que manejan el presupuesto y que toman decisiones. Lo que ha resultado de este proceso es que hoy día tenemos tensiones sobre el reparto de recursos y el lineamiento muy famoso que ahora en Chiapas escuchamos a lo largo y ancho de su territorio, de operadores de gobierno que llegan a decir, a imponer decisiones con el dicho, según las órdenes de mi gobernador, se va a realizar tal cosa, ¿no? Entonces, aquí, además, no hay recursos en efectivo, sino la realización de obras ya designadas desde estos operadores políticos. Acá en Los Altos, otro caso que tiene que ver con una ciudad ya multicultural, San Cristóbal de las Casas, pues tenemos el caso del Plan de Ordenamiento Territorial. Este plan de ordenamiento territorial ha sido trabajado por más de 10 años por diferentes instituciones, surgió como una iniciativa de instituciones académicas, la UNAM, la UNACH, la UNICH, ECOSUR, quien tomó la batuta de este trabajo, en donde se ha ido actualizando a lo largo de los ciclos del gobierno local. Hoy día, a más de un año de la toma de gobierno por parte de la actual presidenta municipal, Rishi, pues no hay avances. Ya al inicio de su gestión se había entregado este plan de ordenamiento, ya como para someterlo a la decisión de Cabildo. Tenemos más de 4 sesiones que se han realizado sin mayor avance. Y además, con la impronta de que esa posibilidad de sumar actores sociales a la toma de decisiones ha estado sistemáticamente negada. A cada una de estas reuniones siempre ha surgido el argumento que por órdenes de la presidenta municipal, pues los ciudadanos, el ciudadano de a pie o de otras organizaciones que no han estado involucradas en el proceso y que no son afines a, al partido, a las redes políticas de la actual presidenta municipal, no tienen la posibilidad de
entrar a esas reuniones de discusión. Entonces, seguimos en el limbo de la aprobación de este plan de ordenamiento territorial, en donde la gobernanza y la posibilidad de actores ciudadanos de participar en la toma de decisiones ha sido sistemáticamente cortada. Tenemos otros casos en donde me voy a, bueno, en la zona norte tenemos el caso de Sabanilla, en donde la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias y Forestales pues ha demostrado grandes capacidades de lo que se llama en la jerga política el chapulineo. Van y vienen, brincan de partido en partido según pintan los vientos para articularse en contextos electorales y ganar puestos para negociar, ser incluido en puestos del ayuntamiento, pero también para gestionar ciertos recursos a favor de esta organización. En la selva fronteriza, pues tenemos el caso de las Margaritas, en donde, bueno, hoy día gobernado por Morena, encabezado por el médico Vladimir, pues ha estado siempre con un proyecto de gobierno en donde la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones se ha reducido a un ejercicio de priorización de obras, un ejercicio de priorización de obras que generalmente ya está dirigido. Aquí lo sorprendente es que este municipio, que ha sido gobernado por una coalición de organizaciones con el partido, primero con el PRD y después con Morena, hace años fue distinguido como una experiencia de gestión local exitosa, en donde se crearon cuerpos conocidos como los consejos microrregionales, donde la extensión de este ayuntamiento, de este municipio, perdón, la extensión territorial de este municipio se subdividió el territorio en microrregiones. Cada microrregión tenía su propio consejo. Cada comunidad nombraba un representante a ese consejo y al interior de cada consejo se designaba quién era el coordinador de ese colectivo. Y ese colectivo, a partir de las necesidades locales, planteaba qué obra se podía gestionar o que debería atender el ayuntamiento. Es decir, aquí teníamos estos mecanismos de diálogo, de coordinación, y que tenían este esquema que en la ciencia política llaman de abajo hacia arriba. Primero hay que ver las necesidades, quienes están al frente de los problemas, para continuar y para decidir qué se hace. Sin embargo, esta estructura se modificó y actualmente es el presidente municipal quien designa quién es el que encabeza el colectivo coordinador, y además ese colectivo coordinador ya no está reuniendo a representantes de todas las comunidades, sino reúne a los agentes municipales. Y con la impronta de que los agentes municipales no los designa la comunidad. No es un poder designado desde una asamblea comunitaria, sino que el agente municipal es nombrado por el propio presidente municipal. Entonces aquí tenemos hoy día una transformación total de esta estructura, en donde aparentemente seguimos de abajo hacia arriba, pero ese desde abajo de los representantes comunitarios son designados por la autoridad superior. Entonces, estos ejercicios de planeación del desarrollo pues se han reducido a un ejercicio de priorización, que como ya comentaba, pues está ya previamente dirigido. Voy a ir cerrando para presentar una experiencia mucho más reciente que surge
con esta readecuación de los fondos para los municipios que pueden percibir los municipios y lo que ha pasado con el recientemente creado Fondo Indígena para llevar recursos directamente a las comunidades indígenas y que ellas decidan qué acciones se realizan. Esta nueva experiencia está encabezada por un colectivo de organizaciones llamada Soblek Slektubesel Citalá, es decir, Unión para el Desarrollo de Citalá, en el municipio del mismo nombre, en la región norte del estado. Esta organización es un colectivo, no es una organización compacta. Son diferentes colectivos, grupos de trabajo que han desarrollado sus propias actividades de manera independiente y que ante esta expectativa de obtener recursos directos para sus obras, para sus prioridades, pues se reúnen en esta organización, la SOBLEG, pensando en que van a obtener un beneficio mayor. Sin embargo, las dinámicas políticas internas pues han generado tensiones, conflictos, y aquí en esta experiencia más reciente, la utopía que han planteado es en celtales el Humpahal Otanil, es decir, la armonía en los corazones, con la necesidad de generar consensos, ¿sí? Pero lo que tenemos es esta tensión, esta dinámica, en donde a final de cuentas, lo que está pretendiendo esta organización es ser los actores legítimos para gestionar e implementar estos recursos a partir de lo que las organizaciones subsidiarias, digámoslo de esta manera, requieran, ¿no? Mi perspectiva es que, bueno, esto puede generar más conflictos que soluciones, pero tendremos que esperar unos años para ver cómo avanza este proceso. Pues bien, creo que hay puntos en los que tenemos que reflexionar, ya para ir cerrando esta presentación. Viendo ya no solamente el tema de la gobernanza, que viene de una idea implantada desde el gobierno federal, sino el otro programa bandera, como se les conoce en la jerga política, a nivel estatal. La idea de un Chiapas seguro ha generado movilizaciones de todo un aparato discursivo del Estado que ha hablado de lograr la seguridad y establecer un Chiapas en paz y apto para la gobernanza. Lo que tenemos es que esto ha pasado con acciones sorprendentes. Un día después de la toma del actual gobernador, Eduardo Ramírez, se da a conocer públicamente la existencia de las fuerzas especiales, los conocidos como los PACALES, este cuerpo de élite que se fraguó, según algunos de mis informantes, entre las sombras y a la par y con el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Tuvimos 3, 4 meses de enfrentamientos que a mí me dibujan dos aspectos de lo que está pasando en el Estado. Primero, una purga política interna desde lo local, ¿no? En donde se han detenido a presidentes, a dirigentes locales, policías, etcétera, etcétera, y funcionarios o exfuncionarios estatales, de los cuales se ha dicho que están ligados a este cártel de las 4 letras, como se le conoce popularmente por acá, ¿no? Y también me parece que todas estas acciones nos marcan una acción de limpieza del territorio. Cateos, aprehensiones, operativos, ¿no? Todo esto por parte de los pacales en contra del crimen organizado, también. Todos los que han sido capturados
y detenidos, pues han estado vinculados a este cártel de las cuatro letras. A mí me parece que viendo todas estas experiencias, tenemos que reflexionar sobre la existencia de una gobernanza jerárquica. Aparentemente tenemos las condiciones para la acción de gobierno, pero esta acción de gobierno viene con una toma de decisiones desde arriba hacia abajo, que gracias a la disciplina partidista en diferentes órganos de gobierno han generado la posibilidad de la acción pública. Pero también tenemos que ver cómo han surgido nuevos conflictos, surgen nuevos grupos de autodefensa y a pesar de la negación oficial del proceso, pues continúan los desplazados forzados por diferentes grupos del crimen organizado. También tenemos que ver que también esto ha favorecido la reactivación de la movilización social, sobre todo en el tópico de la defensa y del territorio, y la madre tierra, siempre con este componente también muy local, que quiere reflejar las esencias indígenas en la entidad, ¿no? Que ha sido como un enclave popular, es decir, los actores sociales populares encuentran en estos discursos, en estas utopías, la posibilidad de articular acciones. Sin embargo, lo que tenemos también y sobre lo que tenemos que pensar es que esto se convierte en una caja negra o en un acertijo para los gobiernos municipales y estatales que no han podido descifrar qué significa estas utopías y estas orientaciones de acciones hacia el futuro. Pues estos enunciados de la madre tierra, la defensa del territorio, está atravesado por muchas aristas. El propio territorio, el control de los espacios y de los recursos, la defensa del medio ambiente y también la idea de la autodeterminación de los pueblos indígenas y el autogobierno. Y esta caja negra los actores estatales no la han podido descifrar para tratar de romper esa jerarquía, esa gobernanza jerárquica y generar nuevos espacios de diálogo. Todo esto también nos lleva a que los gobiernos municipales aparecen como actores sociales sin voz ni voto. Lo que están haciendo es reproducir y dar la venia para las acciones que, como se dice coloquialmente, las decisiones que vienen de allá arriba, ¿no? Las directrices de las acciones a nivel local no son decisiones de los cabildos, no son decisiones desde el ayuntamiento, ni siquiera del propio presidente municipal. Vienen desde otras instancias, a lo que se suma el problema de aquello que algunos politólogos llaman la gobernanza criminal. Es decir, los gobiernos locales, al ser una empresa que se ha coludido con el narco, pues también están incapacitados para generar otras formas de manejo de los conflictos locales. Y no solamente de los conflictos, sino de la implementación de acciones específicas que le competen al ayuntamiento. Con el extremo que incluso para la recolección de basura hay cobro de derecho de piso. Entonces, a ese grado y a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema que creo que no podemos, que todavía tenemos que reflexionar mucho cómo destrabar, cómo descifrar. Desde mi análisis etnográfico y antropológico, me parece que tenemos formas culturales en las cuales podemos seguir reflexionando y pensar qué rumbo se puede generar para destrabar estas cosas. Esta, esta fórmula de Humpajal Otanil, la armonía de los corazones en el celtal de la zona norte,
Me parece que es una fórmula cultural para establecer nuevas instituciones, es decir, nuevas reglas y nuevos valores para que los actores locales entren en concordancia o lleguen a generar consensos. Las formas, pues cada espacio municipal lo podrá generar, ¿no? Pero ahí hay un vínculo, una idea utópica que se puede utilizar con este fin. En la zona Tojolabal, sobre todo de las Margaritas, Trinitaria, etcétera, etcétera, pues está esta fórmula cultural de la Han Naka Vinicotic, todos somos hombres iguales, lo cual significa, en términos de prácticas específicas, que todas las personas tienen el mismo derecho a participar. Es un principio inclusivo que también se puede utilizar para generar nuevas dinámicas entre actores locales. Y en el Celtán de la zona fronteriza tenemos el Kishin Kinal, que significa la tierra prometida, ¿no? Y esta fórmula fue generada en la década de los 60 del siglo pasado, cuando la población desde diferentes regiones de Chiapas migró hacia la frontera. Y era esta idea de construir una vida nueva, una mejor vida, ¿sí? En un nuevo espacio. Nunca estuvo 100% determinado, siempre se pensó así como la tierra prometida, que tenemos que retomar con una visión utópica, o al menos así lo pienso yo, una visión utópica de que el ejercicio del gobierno local, la municipalidad tiene que trabajar para construir la tierra prometida, en donde todos sean iguales y puedan ejercer el mismo derecho a opinar y a votar para encontrar soluciones y decisiones que tengan la armonía en los corazones. Desde luego, estas formas culturales pues pueden dar sustento a la creación de nuevas instituciones o normas para la gobernanza, que considero, desde luego, es difícil, pero que en este ejercicio de lo que les quiero compartir es una de las conclusiones preliminares uh, que pueden ser socialmente útiles y no solamente generar un conocimiento científico puro, alejado de las realidades a ras de suelo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Luis. La verdad es que nos dejas, pues a mí me dejas muy sorprendida con tantas cosas que, pues has tratado muchos temas que están, pues, presentes, que están actuales, que están causando otros problemas que me parece, por todo lo que nos has dicho, sin conocer, por supuesto, como tú, la región, el caso, los problemas, pues parece un galimatías. Este es realmente como por dónde darle no sé, realmente resulta muy complejo. Te felicito, la verdad, por esa claridad que tú tienes para poder desmenuzarlo y al desmenuzarlo, pues darnos a conocer la enorme complejidad y gravedad del problema que están viviendo, seguramente no solo en Chiapas, en otros estados también, pero en Chiapas, pues de manera muy clara, ¿no? La verdad, felicidades, Luis, la verdad me has dejado muy impactada. Muchas Eh, gracias. no sé si alguien quiere, tenemos un poquito de tiempo para unas preguntas. Si alguien de los que están en las redes quiere hacer una pregunta o aquí Aimee, Socorro, que por ahí también la veo.
Yo tendría también, pero esperaría si alguno. Sí, Aime, adelante. Hola, buenas tardes. Igualmente me sumo a las felicitaciones, doctor Rodríguez, desde que lo escuché allá en nuestro congreso en Chiapas justamente el año pasado sobre pues la historia y la configuración del municipio me dejó gratamente sorprendida, aunque sí un poco angustiada, como dice Ceci, ¿no? Con tantos temas. Yo soy abogada y es sobre el tema de la autonomía, ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado la atención el que le demos tanto énfasis a la cuestión de la autonomía, ya sea institucional o ya sea de ámbito de gobierno, ¿no? Porque la primera pregunta sería, ¿autonomía de quién? ¿O autonomía para qué? ¿No? Y la elevamos hasta nivel constitucional, efectivamente, ¿no? Para que quedara ahí bien amarrada, como se dice. Entonces, esta autonomía y las otras utopías que nos fue diciendo, ¿no? Pues los autogobiernos, las otras formas, ¿no? El que las decisiones sean tomadas, entre más pequeña parecen microcosmos de repente, pues al final usted nos está dando ejemplos muy fácticos de cómo terminan o bien aplastadas por un centralismo, presidencialismo, o pues por lo que yo escucho en la literatura de disciplinas que no son tanto las mías, pues los poderes fácticos, ¿no? Entonces, esta situación a veces me da a pensar a mí como abogada de el Estado de Derecho como para qué. O sea, si estamos todo el tiempo teniendo una estructura jurídica, unas normas, unas formas, pero al final, en el día al día, pues estos actores poderosos o estos nuevos cacicazgos o como usted los fue mencionando, son los que hacen la organización en realidad y los que terminan decidiendo y negociando con este poder enorme, pues que está en el centralismo, ¿no? Que está en la presidencia de la República. Entonces, bueno, eso me escoce, digamos, como abogada, ¿no? Como como la disciplina que tenemos donde nos fijamos como una estructura organizacional muy occidental, muy europea, ¿no? Todo esto y luego llegamos a esto. Vamos, que mi comentario, y pues seguiré escuchándolo y leyéndolo, va en el sentido de quizá irnos olvidando de todo esto y entrar como de lleno a otras formas muy flexibles de organización y no querer meterlas en estas estructuras normativas hasta simplonas, me parecen, ¿no? De estar diseñando ahí, así va a ser el gobierno y van a tener un síndico y van a tener, no sé, los regidores. Bueno, pues finalmente todo al final se acaba haciendo de otra forma. Y no nada más en Chiapas, ¿eh? También, digo, Chiapas sí es como un universo muy especial, pero también sucede en municipios de Jalisco y en otras entidades, seguramente que ustedes mejor conocen, ¿no? Es más un comentario que una pregunta. No sé si le parece demasiado fuera ya de lo razonable decir, ya pensemos en otra forma de organizarnos y dejemos al Estado de Derecho y el constitucionalismo y todas estas cosas con las que trabajamos, al menos los que somos de la perspectiva jurídica. Gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Gracias, Aime. Como no nos queda mucho tiempo, Luis, si te parece, juntamos la pregunta de Socorro, querida Socorro, bienvenida. Bueno, ya te habíamos visto, y una muy rápida que yo te quiero hacer, y ya, si te parece, las tres. Adelante, Socorro. Hola, hola, qué gusto verte, Luis, viejos conocidos en el tema, ¿no? Eh, Dos cosas, ¿no? De la amplia variedad de temas que has abordado de esta manera tan genial como lo has hecho, el papel de las mujeres, ¿no? ¿Cómo están viviendo todos estos procesos en esos municipios pequeños, indígenas? Son usadas en el caso del tema que has mencionado, el chapulineo, cómo son utilizadas, ¿no? En este sentido, ¿no? Las candidaturas de las mujeres, no sé cómo es el panorama, a diferencia de las zonas urbanas donde esto se nota mucho. Esa es una. Y la otra que, bueno, hablaste un poco ya casi al final de la acción pública, ¿no? Nosotros quienes
trabajamos el tema desde hace tiempo, nos enfrentamos, ¿no? A principios de los 2000, ¿no? Con esta nueva noción de acción pública y tú has sido uno, bueno, de los principales críticos, ¿no? Del tema y que lo has usado, ¿no? En tus publicaciones. Yo uso mucho tus textos para mis cursos de la maestría en acción pública. Te pregunto, ¿qué tan actual, sí, es ahora esta noción? ¿La sigues usando y para qué sirve en estos momentos? Bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Gracias, querida Socorro. Yo muy rápido algo sobre gobernanza, Luis, porque yo conozco un poco más sobre ese tema. Decir gobernanza jerárquica, que es lo que está pasando, es como, o sea, es una contradicción. La gobernanza no puede ser jerárquica, no, o sea, jerarquía es una cosa, gobernanza es otra cosa que no puede ser. Yo creo que es un término que se ha abusado mucho, los gobiernos lo han usado, ni siquiera lo entienden, ni siquiera o sí, y lo manipulan bastante, me parece, pero desde luego incluso esa experiencia que tú contabas como de presupuesto participativo en términos de gobernanza y de cultura cívica, si nos vamos a Almoniverba, son ciudadanos súbditos, porque no son ellos los que toman las iniciativas, aunque decidieran en qué se va el presupuesto, las obras no las deciden ellos, las decide el gobierno y tampoco es gobernanza, ¿no? Entonces, como por dónde estos grupos que tú dices de la armonía de los corazones y tal, ellos cómo lo entienden y cómo, no sé, pensarías tú que lo quieren hacer, algo que tú deseas pareciera como que se acerca un poco más a la gobernanza, que no es solamente incluir actores de todos los sectores, sino quién, cómo, con qué intensidad, que, como tú lo dijiste al principio, las ideas y valores que promueven, quiénes, cómo y si realmente son tomados en cuenta, ¿no? Solo eso, me espanta mucho esto de la gobernanza jerárquica, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que dices, la gobernanza criminal, por supuesto que se está trabajando mucho, y esa sí es gobernanza porque todos participan y todos aportan con sus valores y creencias, pero no es desde luego una gobernanza que favorece a la ciudadanía. Gracias otra vez. Muchas gracias. Rápidamente, inicio con el tema de la gobernanza. Me parece que justo la gobernanza deberíamos de hacer un esfuerzo de generalizar su uso en términos de estas normas y valores que van a conducir nuestro comportamiento en los espacios públicos, ¿no? Y para la toma de decisiones. Esto que utilicé de gobernanza jerárquica fue, lo dijera yo en palabras a ras de tierra, una palabreja chicharronera, justamente para tratar de resaltar que aquí hay una contradicción. Una contradicción en donde, pues lo que está ocurriendo no es un ejercicio de toma de decisiones acuerpada por la participación de una ciudadanía libre e informada. En realidad lo que tenemos, pues, como lo mencionabas, Cecilia, es pues, ciudadanos súbditos, ¿no? Entonces, cuando se discute tanto la gobernanza como la autonomía, pues hay que ver desde dónde se está planteando, ¿sí? Me parece que autonomía desde el punto de vista de los zapatistas tiene que ver más con esta idea del autogobierno, ¿no? De estos colectivos y como lo han planteado, ¿no? La posibilidad de, a través de las asambleas comunitarias, llegar a consensos y tomar acuerdos. Que tiene que ver con esta idea de la autodeterminación. No podemos dejar de lado la idea de que siempre va a haber conflictos y tensiones, pero mi punto de vista es que por ahí va esta idea. La autonomía, pues hay que ver desde dónde, ¿no? Desde luego, pues cuando un actor
de gobierno habla de la autonomía municipal, pues de lo que él está hablando es de otra cosa, ¿no? Ya está hablando de sus ideas en torno a el ejercicio de un presupuesto. Ya que además, según todo el reglamento o toda la reglamentación de, del, de las participaciones para los municipios, además para ellos la autonomía es la exigencia de que les tienen que dar recursos. Y desde ahí, una vez teniendo el recurso, su idea de que esa autonomía, pues es, yo decido en qué lo utilizo, ¿no? Claro, sabemos que vienen las partidas, los fondos especiales, etcétera, etcétera, y que tienen, como se dice, candados. Pero hay que tener en cuenta eso. Me parece que eso es importante. Yo no encuentro una forma de articular estas dos concepciones, porque además políticamente están enfrentadas. Entonces, ahí es donde hay que centrar nuestra reflexión, nuestro análisis de qué podemos aportar. Desde luego, proponer formas más flexibles que no se sujeten solamente a esta estructura del municipio constitucional reconocido por nuestras leyes, sería un paso muy importante. Y bueno, esta no es una propuesta nueva, esto viene discutiéndose desde muchos años y para el caso chiapaneco, bueno, pues nuestra estimada y muy querida Araceli Burguete ha impulsado esa discusión sin mayores pasos, ¿no? Y aquí uno de los problemas que tenemos, y justo esta palabreja chicharronera de la gobernanza jerárquica, pues tiene que ver con estas dos cuestiones que bien planteó Aime, ¿no? Hay un centralismo del Estado, hay un centralismo desde el gobierno del Estado que deja a los municipios, a las autoridades locales, que supuestamente deberían de ser autónomos, los deja atados de manos. Pero también eso se entrecruza de manera muy compleja con los poderes fácticos, ¿sí? Y desentrañar cómo es que se han articulado, pues eso es bien complicado. Como les comentaba al inicio de esta charla, me parece que además, pues nosotros tenemos esta limitación, ¿no? Estamos escuchando las interpretaciones a un informante que hace una interpretación de lo que otro le dijo, y ese otro que le dijo a nuestros informantes también lo escuchó de alguien que puede ser cercano o no a estos poderes fácticos, pero que también lo escuchó por ahí. Y no tenemos la manera de rastrear esa ruta, esa red de dónde vienen esas declaraciones para pensar, ¿no? Cómo es que se están articulando. Lo que tenemos son, ahora sí que en una posición bien empirista, tenemos los hechos. Ahí están los hechos y los vemos, ¿no? Están así, unidos. Pero es un tema que hay que poner en la agenda, ¿no? En la mesa de discusión, ¿no? Lo cual me lleva a esta cuestión de qué tan actual es la noción de acción pública. A mí me parece que analíticamente tiene todavía potenciales, ¿no? En, en el pasado Congreso del IGLON, pues yo proponía que de aquella crítica que había hecho la noción y que decía que era una moneda de dos caras, no solamente de los mecanismos de coordinación y los consensos, sino también de la disputa y el conflicto, pues ahora tendríamos que pensar en esa moneda con un canto, que es el canto de estas fuerzas y poderes fácticos que generan violencia. Entonces, también hay otro tema ahí, cómo es posible la gobernanza con violencia, ¿no? Me parece que ahí va otro hilo de reflexión. Y bueno,
en los cambios que ha habido y la participación de la ciudadanía en estos espacios y particularmente de las mujeres, pues no lo abordé porque hoy día y muy recientemente, en los últimos años, Araceli Burguete ha realizado investigación y reflexiones muy interesantes en torno a esto de la paridad, ¿no? Al papel de la participación de las mujeres, en donde a partir de un principio normativo de la paridad de género en las candidaturas, que en términos teóricos iba a conducir a la equidad, pues el resultado ha sido contraproducente. No ha conducido a la equidad y al contrario, pues es uno de los mecanismos donde se multiplican las violencias en contra de las mujeres y en donde en muchos espacios municipales, en términos de representación, pues las mujeres solamente son el nombre, ¿no? Y quien opera y toma las decisiones, pues es el esposo. Y en los trabajos de Araceli está ahí documentado. Y yo no lo abordé porque, bueno, ya es dentro de dentro de todo este rompecabezas que ustedes han resaltado, de muchas cosas, muchos procesos que están ocurriendo en el Estado, pues ya tampoco me daba para tanto, ¿no? Pero bueno, este ejercicio que les compartí es, como les decía, es un intento de hacer una puesta al día de qué es lo que está pasando con los gobiernos municipales, viendo esa perspectiva de procesos políticos que han acaecido por acá. Yo dejaré ahí mi comentario. Pues muchísimas gracias otra vez, Luis. La verdad ha sido un lujo escucharte. Ha sido una sesión realmente muy, muy, muy buena. Espero que nuestros colegas de IGLOM la aprovechen de verdad. Hay como muchas cosas que se pueden seguir. Podríamos escucharte toda la tarde que nos resta y mañana y otras. Espero que nos sigamos viendo. Te agradecemos muchísimo de verdad. Agradezco también mucho a Fabiola, que no está hoy, pero que nos ha dejado todo, como siempre, muy bien organizado. Aime, que nos apoyó en esta sesión. Y pues nada, nos vemos en la próxima, que será, creo que va a ser la última de este año, que va a ser la próxima sesión el 20 de noviembre. eh, no, ah, sobre capacidades institucionales con nuestra querida colega Rocío Huerta. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Luis, de verdad, un gusto. Te mandamos un abrazo y pues nos vemos por aquí, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Aimee, Socorro. Un gusto saludarte. Igualmente, chao. Un gusto Buen fin de saludarles a tarde. todas.